¿Qué tal amigos? Hoy día vamos a analizar la situación actual y también hay un video muy interesante aquí en La Posta en donde hacen un diálogo, una entrevista a Luis Alfonso Chango, conocido por los bancos, por las cooperativas, en el tema empresarial. También hoy estamos en la situación de que se dictó la muerte cruzada y vamos a analizar un poco por qué puede ser un buen candidato o un buen perfil él para que asuma este liderazgo. Recordemos que él manifestó que no desea ser en este año, en el 2023, en el que nos encontramos ahorita, luego de los acontecimientos que han sucedido aquí en el Ecuador, después de juicios políticos, de disolución de la Asamblea y demás situaciones que han ocurrido aquí en el país. Entonces, Luis Chango estuvo en la posta, estuvo dando, ya lleva algunos días, ya prácticamente 2 semanas de este video en YouTube de la posta. Entonces, vamos a analizar un poco qué es lo que propone él, qué es lo que dice. Veamos qué es lo que él propone, la forma de pensar. Entonces, para ver por qué sería un buen perfil, porque honestamente yo creo que es un buen perfil, pero hay que analizar tener mi negocio. Siempre qué es pensaba, lo fíjate que que 8 o él 9 años dice, de qué es lo que la jornalero, forma de luego pensar, Quito, qué es lo pero que 10 años me acuerdo, yo llegué un ha día, dije, supuesto, la abuelito, quiero que me des visión, un poquito de terreno algunos de aspectos que ración. son muy Y esa importantes ración era para 300 o 400 metros poder cuadrados de terreno, quitarnos pero a esa los 10 duda años, de fíjate, a los que 10 si años. es o Y no es un buen, o sería un buen líder en este tema cuando se trata de dirigir a un país, a una sociedad, a toda una población con diferentes formas de pensar. Vamos a ver. y comencé ya a trabajar como independiente con mi propiedad. Hasta me acuerdo, ahí sembraba papa, cebolla, melloco, oca sembraba, y a mi papi le decía, papi, fíjate que cómo producen mis mellocos, mis ocas, mis papas. Y de papi, ¿por qué no produce bien? Pero es que yo me encariñaba, yo le... Entonces aquí habla sobre la parte agrícola que él estuvo trabajando en el campo. Bueno, esa es justamente por la parte por la que simpatiza a bastantes personas. Recordemos que como siempre nosotros decimos la parte el agricultor, el campesino, indistintamente de la etnia o grupo al que pertenezca, sino como un ser humano, cultiva, ha sido parte de este proceso en donde las personas cultivan. Entonces aquí estamos escuchando lo que él dice sobre cómo se manejaba cuando él era joven, cuando él era un niño o un joven o adolescente, ya prácticamente ya dedicándose a la vida, a lo que es a la vida del trabajo de campo. Entonces, miren, aquí analizamos también una realidad que justamente está contando él, eh, su cultura, cómo vivió él prácticamente y en parte tiene razón. Es justamente lo que sucede en la sociedad actual, en donde tenemos a personas que prácticamente, bueno, en este caso habla sobre cuándo se va a casar, sobre cuándo una persona ya va a formar un matrimonio, una familia, y obviamente antes era más temprana esta situación en cuando se decidía formar una familia. Prácticamente personas a los 17, a los 20 años formaban ya familias y prácticamente ya eran independientes. Hoy día, pasados los 25, e incluso hasta los 30, 35, todavía existe en la sociedad personas que aún no se logra esa total independencia prácticamente de la familia paterna, familia maternal. Entonces, personas que no se logra seguir. Entonces él está hablando desde ese punto, ¿no? Claro, en algunos sectores, en algunas etnias, por ejemplo, prácticamente eh, ya se comprometen, incluso los padres de familia son quienes comprometen a sus hijos para que se puedan para que puedan formar familias, para que puedan casarse. Entonces es una realidad. Hoy también, afortunadamente eso ya se ha acabado, pero puede decirse que es una limitante también más antes porque, claro, obviamente como él manifiesta, ya no pueden estudiar personas hoy día, pubertos, jóvenes, adolescentes que ya están eh, con cargas familiares prácticamente y que se estancan ahí. Entonces él también es como un llamado, ¿no? Un poco un mensaje a la conciencia también de hoy día lo que tenemos. O sea, hoy día la ventaja sería aprovechar y también tratar de tomar otras oportunidades para poder prepararnos, no solo personalmente, sino profesionalmente, académicamente, espiritualmente, emocionalmente. Entonces, es una realidad que él manifiesta. Bueno, eso sí, no sé, ni me acuerdo ya. Hasta ahora creo que ya no me acuerdo. Posiblemente que sí, porque digo, ¿sabes por qué te digo? Porque yo era mal visto de la comunidad. ¿Por qué? Porque yo fui el primer estudiante indígena de mi tierra. Y El eso se veía primer, mal. absolutamente, estoy hablando hace
40 años o 42 años, era absolutamente mal visto porque me decía, agarrado el cuaderno para arriba, para abajo, correteando como que algo va a ser. Ese vago de Alfonso Chango. Entonces, ¿quién era bien visto en esa época en los pueblos indígenas? Era aquellas personas que tenían manada de borrego, manada de ganados o manada de caballos y que tenían grandes extensiones de terreno. ¿Y por qué decide estudiar usted? Bueno, primero porque yo vine acá a la ciudad de Quito a recorrer vendiendo ajo con mi papi y yo entrometía o me metía en las conversaciones de mi papi y con los hispanos mayores o adultos y esos hispanos decía, fíjate, vean, tu hijo es muy inteligente, ¿ves qué estilas? Cuidado, no le hagas estudiar, cuidado, no le hagas estudiar. Entonces, eso creo que entró a la cabeza de mi papi y mi papi dijo, tengo que hacerte estudiar. Y me acuerdo que el Colegio Nacional Pilagüín promocionaba para que vaya a estudiar en Pilagüín, que está en los pueblos indígenas. Y mi papi manifestó, no, yo no te mando a Pilagüín, por lo menos tienes que bajar hacia abajo, no hacia las comunidades, sino hacia abajo. Ambato. Ambato, pero yo no logró en esa época el cupo en un colegio en la ciudad de Ambato, pero me puso en el Colegio Técnico Reinaldo Niño de la parroquia Santa Rosa, porque lo quiso mi papá. Entonces aquí también, mire, tenemos otra realidad. Claro, cuando dice más antes, obviamente como manifesté, antes prácticamente incluso no había la necesidad de estudiar. Prácticamente con el trabajo se lograban muchas cosas. También porque eran otros tiempos, existían otras industrias, tal vez el trabajo, la mano de obra. Hoy día por la forma en que ha evolucionado la tecnología, ya se requieren trabajos más técnicos, más académicos, más profesionales. Entonces, esa era la necesidad. Tal vez hay una combinación. No chupa, doctor Viendo Chango. sobre la Eso de vez en cuando, entrevista ¿no? que Porque realizaron no es de que no es un pecado Luis chuparla, No. sino Alfonso exagerarlo Chango es un pecado para mí personalmente. en la posta, en donde él más o menos analiza un poco la situación, le preguntan si es que él se postularía para ser presidente, algunas situaciones que van sucediendo en nuestro país, también con referente a las movilizaciones. Justamente recién se hizo lo que es la muerte cruzada o la disolución de la asamblea, como eh, se lo vio que realizaron, había juicios políticos, entonces algunas situaciones que obviamente realizaron estos días. Esta entrevista es de hace 2 semanas, pero vamos a analizar por qué es una posible buena persona, por qué es un posible buen perfil, más que buena persona, sino un posible buen perfil, alguien que tenga liderazgo, como siempre analizamos en esta sección para ver si es que conviene al Ecuador que este tipo de personas dirijan o gestionen lo que sería la política, la cuestión económica del país, de la sociedad. Entonces, analicemos un poco este aspecto sobre esta entrevista. Vamos yendo paso por paso, entonces un poco vamos a ir adelantando para que no, eh, para que no se nos haga muy largo este video. Entonces, vamos a ver lo que dice, lo que tiene que decir Luis Alfonso Chango. Nunca se ha metido una borrachera salvaje. Sí, hasta no acordar de, más bien cómo llegué a la casa, más bien Ya. dentro de la casa y estar pitando y diciendo, abre la puerta del zaguán, pero ¿a qué horas ya estuviste con todo el zaguán adentro? Pero eso Ah, ¿en pasó, serio? eso ya pasó hace 25 años. Más o Manejando y menos. todo. Manejando todo, pero hace 25 años, pero todo se ha dejado a un lado y uno está más bien... Ahora más chupa suave, dice usted. Por supuesto, suave. ¿Qué y le gusta tomar? Porque usted de chicha ya no es, pues usted es Vamos a de... adelantar un poco. y ando con los hijos de los patrones. Y yo les decía, abuelito, ¿pero por qué? Pues si me vienen a pegar, yo tengo que defendérmela, pues no tengo Claro. que agacharme la cara. Claro que también Nació en, bueno, en la comunidad de Chuleo, pero en condiciones modestas, en condiciones humildes. Yo pienso que siempre les he dicho, yo nací en el año 1968 a 3.700 metros sobre el nivel del mar, en los pueblos indígenas de Chibuleo, San Luis. Mi papi fue de escasos recursos económicos, por supuesto, mi papi que en paz descanse. ¿En qué trabajaba su padre? Bueno, mi papi era vendedor de ajo aquí en la capital de los ecuatorianos, no en grandes cantidades, sino en pequeñas cantidades. Teníamos un puestito en Iñaquito, Villaflora, San Juan, en Camal, me acuerdo en el Camal, después se hizo la explanada del Camal, pero antes de ello era una callecita que se vendía los productos que traíamos de la ciudad de Ambato. Y lo vendíamos, yo también vine con mi papi, pero de vez en cuando, no siempre. Y mi papi no tenía energía eléctrica, él no tenía radio, no tenía televisor, no tenía absolutamente nada. Primero porque no había en esa época energía eléctrica, pero cuando llegó energía eléctrica tampoco cogió mi papi, por su pobreza misma debe haber sido, pero no ha sido obstáculo para mí personalmente. ¿Y ustedes entonces en infancia cocinaban en fogón? Entonces aquí está más o menos hablando también un poco más que la meritocracia o también la situación, obviamente como siempre se está manifestando, ¿no? A veces existe ese conflicto también en el que las personas dicen que si es que no provienes de una buena familia, si es que no provienes de un buen apellido, no vas a tener las mismas oportunidades. Bueno, tal vez antes sí, tal vez en otras épocas sí, pero hoy día también ya es un poco fácil y también... eh, se ha visto esa oportunidad que se ha creado para diferentes sectores, para diferentes personas, no necesariamente para un apellido en específico, sino esa oportunidad parece que ya se ha extendido. Obviamente hace falta sí, pero ya ese tipo de brecha que existía antes ya se ha logrado ya casi en su totalidad acabar. Lo que sí faltaría es más oportunidades, pero como él manifiesta, ¿no? Que proviene de un hogar, a veces también tratamos de romantizar la pobreza, pero aquí podemos ir analizando que
como el mismo manifiesta, el papá fue un comerciante, fue una persona que se dedicaba a vender a los negocios, entonces obviamente ya le inculcó esa mentalidad a su hijo, obviamente en este caso el tema de los negocios. Y también es algo importante porque podemos ver cómo él ya se pudo ir formando culturalmente, los antecedentes para que él hoy día piense así. En su casa y había que dormir temprano para aprovechar la luz y levantarse muy temprano. Fíjate que primero nosotros íbamos a recoger las hojas. La tarea siempre era salir de la escuela o desde más niño era pues a pastar borrego y a pastar chancho y después ir a recoger las hojas de los árboles que caen alrededor de no, a unos 500, 700 metros de la casa en unas quebradas y recogíamos las hojas en un saco grande y cargábamos y corríamos a la casa y una vez me acuerdo por ir a jugar fútbol llevamos hojas mojadas y mi mami dijo, bueno, como trajiste las hojas mojadas tú mismo tienes que cocinarla. Entonces yo dije, mami, no te preocupes, yo la voy a cocinar. Entonces, ¿qué hice? Primero prender la candela, después de prender la candela, la hoja mojada, poner en el fuego, cerca del fuego, y sigue calentando, y sigo metiendo, y sigo cocinando. Y mi mamá me dijo, pues ya cocinamos también. Y reyéndome, pero yo tenía 7 años, 8 años, no más de eso. Pero ese era como un castigo, decirle, ¿por qué fuiste? Pero nosotros por jugar fútbol, corre, llena el saco, deja y corre al fútbol. Pero en la noche, mami, vuelta a ver la hoja que está mojada, ahora sí, tú mismo tienes que cocinarla. Pero aprendí en esa época, ¿no? Para mí sería estrategias. Cualquiera va a decirle con la hoja mojada mismo, voy a seguir cocinando, pero no te va a aprender rápido. Pero hay que ponerle cerca y calientas y secas y sigues. Obviamente no difiere la cultura, ¿no? Obviamente como en otras ocasiones se ha logrado ver aquí también hemos hecho videos sobre la parte cultural en la región andina, es similar, ¿no? En donde también todavía obviamente algunos, bueno, antes también se realizaba más, se ponen pequeñas tareas a los niños, a los jóvenes, ir a recoger la leña, las hojas, entonces algunas actividades que también podemos ver aquí, como eso también es muy importante para que la persona se vaya formando. Obviamente hay algunos hogares, hay algunas familias que sí logran inculcar esos valores, el valor del trabajo, para que la persona tenga algo, pero haciendo también a sí mismo, creando algo, atribuyendo. Puede ser una tarea simple como en este caso recoger las hojas. Puede ser. Metiendo, eso es lo que pasó. Entonces, sentábamos en el fogón de la casa. Vamos a adelantar aquí porque esta parte ya analizamos, hicimos a manera de introducción, entonces vamos a analizar justo la parte política, que es lo que nos interesa, la parte económica. De la casa de mi padre político y ahí la primera vez que me chumé a los 18 años. Padre político, su suegro. Así es. Ah, ya estaba casado, pues que ya era un Claro, año. a los 17 me casé, a los 18. En el matrimonio yo no me chumé. Yo vi que estaban tomando mi papi, mi padre político. Pero si uno tiene que chumarse en el cumplir el matrimonio de uno gasta la plata, puta, para que se chumen otros. No, fíjate que en esas épocas yo sabía, primero no me gustaba el trago y para nada, a mi papi tampoco le gustaba, mi papi tampoco quiso que tomemos, entonces mi mami peor, entonces... No era algo habitual en su familia. No, para nada, éramos muy respetuosos al respecto, le miraba que fumaban los demás, pero yo no, el día del matrimonio, todo lo demás yo no chumé, pero la primera vez que yo chumé fue a los 18 años con los maestros del plantel educativo del Colegio Técnico Reinaldo. ¿Y desde cuándo usted dice, yo voy a romper este círculo, yo voy a salir de la pobreza? Bueno, yo pienso que desde los 8 años. Justo aquí viene un poco, ¿no? Ya viene esa parte que nos interesa analizar. Es mismo, porque fíjate que yo me iba a trabajar donde don Augusto Chico. Y sabía decirle, de 5 sucres que me pagues, 2 sucres dame en trompos. Y eso lo vendía en el colegio. Y cobraba por los buenos o por las malas. No, en la escuela. Y cobraba por las buenas o por las malas. Y yo lo cobraba. Hay que ponerle aquí en el cargo para cobrar las deudas de la posta que no pagan, carajo. Entonces, ahora, como banquero, pucha, ese aprendizaje ha de haber sido importantísimo, ¿no? Pues así es. Entonces empecé ya con negocio de venta de trompos en el colegio, en la escuela. Luego, a los 10 años ya me independicé con mi propiedad privada, como se puede decirle. A los 17 años me casé y me fui a compra-venta de ajo en cementeras. Y voy creciendo, ¿no? Y a los 18 años y medio, sabe que me hago profesor de planteles educativos. En este caso, en esa época decían, tú eres ya ciclo básico, que era mucho valor en esas épocas. Y dice, a ti te vamos a nombrar de profesor de niños de 3 a 6 años por la visión mundial internacional. Era un profesor bonificado en esa época. A los 20 años ya fui secretario de la tenencia política de la parroquia Juan Benino Vela, porque hice campaña por el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Ahí se afilió usted a la Izquierda Democrática. Así es, yo me afilié a la Izquierda. ¿Y sigue afiliado a la Izquierda? Sigo afiliado a la Izquierda Democrática, pero no he hecho protagonismo político con la Izquierda Democrática. Ahorita van a empezar a llamar ya de la Izquierda Democrática. O a pedir plata o a pedir que se lance. Esperemos que llame el doctor Rodrigo Borja, que está acá en el Ecuador, que es un hombre muy valioso, muy respetado, y un intelectual a carta cabal, que yo tengo la suerte de haber conversado con él. El resto de la Izquierda Democrática son una pendejada. Bueno, no todos, pero algunos que otros una pendejada y otros aceptables. Yo pienso, ¿no? Al menos en la ciudad de Ambato, varios de ellos ya han fallecido. Por ejemplo, don Guido Palacios. Don Guido Palacios la época dorada de la Izquierda Democrática. Así es, don Alcides Mosquera, por ejemplo, ya falleció. Don Carlos Larrea Albán, igual ya falleció. Los duros de la Izquierda Democrática en esa época. Fíjate que yo tenía 19 años y medio y ingresaba al buró del Partido de Izquierda Democrática a informar los comités que he conformado en los pueblos rurales y en los pueblos indígenas. Y los del buró político me decían, ¿y este joven de dónde sale? Claro. ¿Cómo es posible que de tantos, 30, 40 comités diarios iba formando en las comunidades? ¿Y te cobraba un billete ahí o por la patria? Por la patria, más que todo, porque a mí me daban, a ver, ¿qué me daban? 2 jabas de cola y un cartoncito de sándwiches para mí, para mi esposa y para mis amigos que me acompañaban. Y con eso uno andaba feliz, o sea, en esas épocas uno era absolutamente feliz. Y me acuerdo cuando ya ganamos la Izquierda Democrática y al tercer, cuarto o quinto día ya hubo elecciones para los diferentes cargos y me quisieron nombrar teniente político de la parroquia Juan Benino Vela. Y yo les dije, estoy joven, 20 años, póngame de secretario de la tenencia política. Y los de la Izquierda Democrática en esa época, Francis Carrión Domínguez, que era director del Partido de Izquierda Democrática, dijo, Luis Alfonso Chango, te vas de secretario a la parroquia Juan Benino Vela. Y me acuerdo que
Los compañeros hispanos de la parroquia Juan Benito Vela en una comisión de 200 a 300 personas bajaron a la sede del Partido de Izquierda Democrática y les dijeron cómo es posible que pongan teniente político de Chibuleo San Alfonso y secretario a Luis Alfonso Chango de la comunidad de Chibuleo San Luis. No, o sea, nosotros hispanos no valemos o no servimos los de la parroquia que nos han puesto a un lado. Y ahí me acuerdo que el licenciado Gonzalo Callejas le dirigía la reunión y señores de Juan Benigno Vela. ¿Quién ganó? ¿Quién está en el gobierno? Doctor Rodrigo Borja Ceballos. Perfecto. Yo soy representante del doctor Rodrigo Borja Ceballos y soy gobernador de la provincia del Tungurahua. En esa época creo, no me acuerdo exactamente, el licenciado Echeverría, creo que era jefe político, y le dijo, Luis Eduardo, mañana a primera hora le nombras de secretario de la tenencia política a Luis Alfonso Chango. Guste o no le guste a los señores de la parroquia Juan Benigno Vela. Servidos, señores de Juan Benigno Vela, gracias, atendidos, por favor pueden retirar. En este caso también, bueno, está un poco analizando sobre la situación. A veces cuando los conflictos que existen, como decía hace un rato, ¿no? De etnias, por ejemplo, a veces, claro, obviamente en la parte urbana o semi-urbana no van a querer, a veces existe todavía ese resentimiento, ese racismo que posteriormente ya vamos a analizar, pero desde aquí podemos ver cómo esa parte ya estuvo influyendo para la formación política, para la forma de pensar que tiene Luis Alfonso Chango. En este caso, él manifiesta que ha sido parte de un movimiento que en su tiempo tuvo auge en el Ecuador, puso presidentes. Entonces, ¿cómo se va formando ese pensamiento de Luis Alfonso Chango? Entonces, aquí podemos analizar esa situación. Esa decisión del licenciado Gonzalo Callejas no pidió explicación, no pidió nada, sino dijo, ¿Y qué mañana... tal la función pública? Pues yo creo que es una linda experiencia porque Pero ahí no se hace billete. O sea, sí, bueno, sí se hace billete, algunos hacen un billetote, pero si uno trabaja honestamente, Bueno, yo pienso que esos cargos son de última instancia, podríamos decir, dentro de la administración pública. Bueno, en este caso también podemos analizar una parte muy importante como el manifiesto, ¿no? Obviamente entró a trabajar en el sector público. Obviamente a veces también, eso también es una debilidad que obviamente sucede en el Ecuador. Existen ramas técnicas, profesiones, y la mejor manera ahorita que, por ejemplo, ahorita hablando de la crisis económica, crisis política que sucede en el Ecuador, lo mejor es que exista la oportunidad, pero no para trabajar justamente como, bueno, en este caso Luis Alfonso Chango dice que tuvo la oportunidad de trabajar como un funcionario público. Y la mayoría siempre se relaciona a la corrupción, a ese tipo de trabajos, ese tipo de administraciones públicas donde hay la corrupción, la tentación, todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque puede que sea por meritocracia, puede que sea por talento, pero también a veces por los contactos, porque hay personas que sin la habilidad, sin el talento, llegan a ocupar puestos que no se merecen. Y obviamente ahí ya ganan impulso, ganan popularidad, ganan fama y también aprovechan esa parte del Estado. Entonces, como obviamente aquí se ha manifestado más que postura ideológica, más que postura política, aquí lo que se trata de ver es qué tan dependientes somos del Estado. Entonces, si es que el Estado ayuda para bien o para mal, entonces estamos manejando un poco la hipocresía, porque si el Estado se mete conmigo para mal y también para bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces aquí es como una contradicción, ¿no? Si el Estado va a controlar la vida de las personas, si va a existir subsidios o ayudas, si hay interferencia del Estado, entonces aquí podemos ver este equilibrio, ¿no? Que se debería crear, pero no específicamente para una familia o un grupo, sino para todos en general. Y obviamente aquí también hay algunas personas que, utilizando su vivencia criolla, se aprovechan de esas debilidades y también aprovechando del Estado, logran posicionarse y luego obviamente van a ocupar posiciones muy altas, profesiones altas o rangos altos, y obviamente no van a hacer nada por las demás comunidades. ¿Por qué? Porque saben que les conviene que más personas no hagan esa situación, no mejoren su estilo de vida para poderlas tenerles subordinadas, para poder tenerlas dependientes al Estado. Gobernaciones, jefaturas políticas, tenientes políticos, es el último representante en el pero ahí el recibió gobierno. usted su primer sueldo. Por supuesto. Bueno, el primer sueldo ya recibí como profesor bonificado en la Visión cierto. Mundial Internacional. Y ahí luego más bien empecé como secretario de la tenencia política. Pero fíjate, señor Vivanco, más bien qué es lo que he hecho yo. Nunca me he quedado sin dinero. Desde que aprendí a ganar desde los 7 años, yo nunca me he quedado sin dinero. Nunca ha quebrado usted. Nunca he quebrado. Nunca ha estado chiro así diciendo, nunca. puta, no me alcanza para esto. No, nunca he quejado tampoco. Nunca he estado dependiéndome de mi papi o de mi mami. Más bien, lo que tenía mi mami, siempre me acuerdo, mi mami sabía esconder el dinero y ella me regalaba también cuando yo no tenía. Y cuando yo ganaba, igual daba mi mami también. Pero ¿qué hacía? Yo los días domingos me iba a jugar fútbol. Como era el mejor jugador también, jugaba de alquilado, pero de alquilado me daban un plato de fritada y después te daban media botella de trago y regresabas de chumado. Pero ese rato yo ¿qué hacía? Yo ya me metía en mi cabeza y decía, tengo que pitar por lo menos 3, 4 partidos de fútbol en la comunidad. Y cada partido en esa época yo cobraba como ahora, cobrar $10. De árbitro. De árbitro. Y pitabas 4 partidos, entonces ya tenías $40. Claro. Y con eso ya podías ir el día lunes a la ciudad de Ambato. Entonces yo he hecho de todo, he aprendido de todas las actividades y he ganado dinero, pero hasta ahora, gracias a Dios, no me he ido pues a buscar trabajo y decirle, denme trabajo y este es mi currículum. Eso lamentablemente aún no lo he hecho todavía. Siempre emprendiendo. Siempre emprendía. Pero, ¿qué ha
había de diferente entre usted y el resto de la comunidad? ¿Por qué es tan difícil para la... Aparte, Bueno, aquí podemos ver que existe un poco de contradicción. Claro, como él dice, no, nunca tuvo la necesidad de salir a buscar trabajo, ¿no? Pero también como manifestó anteriormente que eh, le pusieron de secretario y a consul de esas cosas. Obviamente, claro que él no pidió, pero le están poniendo, obviamente está recibiendo tal vez sea por, como decimos, hace un rato, por meritocracia, tal vez porque tenía el talento, tal vez porque era un joven brillante, pero aún así está recibiendo, prácticamente está trabajando del Estado, está recibiendo esa ayuda del Estado. Entonces, si toda su vida hubiera sido desde la parte privada, tal vez sería un poco diferente. Claro que tampoco vamos a desmerecer por esto, no vamos a analizarlo más objetivamente. Solo que ahí hay un poco de contradicción, porque obviamente, claro, la persona que se forma, que trabaja desde muy joven, desde niño, en el sector privado, tiene que hacer de todo, como él mismo manifiesta, pitar, algunos son DJs, algunos pitan, algunos juegan fútbol, algunos hacen de todo, jornaleros, ayudan a trabajar. Entonces, y esa persona... Listo, continuamos con este video, analizando la situación de Luis Alfonso Chango. de las condiciones, la desigualdad, el olvido, el atropello por generaciones a la comunidad indígena, ¿por qué usted sí pudo salir adelante? ¿Por qué usted sí pudo romper el ciclo y el círculo vicioso de la pobreza que tiene el mundo indígena tan golpeado? No, para mí personalmente creo, desde los 7 años que me fui a involucrarme con los hispanos. Y había niños hispanos, había patrones hispanos, y yo lo miraba cuáles son las condiciones de trabajarla, cómo hacerla, producirla, y eso yo creo que capté rapidísimo, y por eso ya a los 11 años ya me independicé en la Pero no agricultura. cree que hay un chip cultural que convoca al mundo indígena que tienes que seguir en la pobreza y al Estado también le beneficia tener pueblos indígenas No, empobrecidos. para mí no, más bien las oportunidades que uno se ha mirado, o sea, que tú, primero, de tu círculo a los 7 años, 8 años, comienzas a involucrarte con los hispanos, generalmente son patrones de aquellas personas que tienen, ¿no es cierto? Segundo, a los 9 años sales de tu comunidad, vienes a la capital de los ecuatorianos. Y lo migras, que hace negocio mi papi, aprendo el negocio, lo veo, edificios. Hasta los días sábados con mi papi, que en paz descanse, vuelva nuevamente, llegábamos al aeropuerto. Pero cuando yo llegaba al aeropuerto había 4 o 5 graditas y había un balconcito en esa época y cerca estaba un avioncito. Y yo decía, tengo que subirme al avión y yo quiero estar más cerca para mirar el avión. ¿Cuándo se subió por primera vez a un avión? Yo subí al avión en el año 2001, fíjate, en el año 2001 subí ¿Qué al edad avión. tenía usted? Yo creo que tenía unos 32 años, más o menos, sí, 31, 32. ¿A dónde voló? A la República de Bolivia. Y cuando me voy a Bolivia, llego a La Paz, al aeropuerto de La Paz. Después me llevan a Patacamaya, Zapaqui, todas esas zonas lejanísimas. Y lo veo en esos, hace 23 años, hace 22 años más o menos. Bolivia absolutamente peor que el mismo el Ecuador. No había vías de comunicación, las comercializaciones se hacían entre ellos. Se aprovechaban el que tenía el vehículo, sacar los productos y todo lo demás. Yo regreso y ¿Y digo, qué fue a hacer usted en Bolivia? bueno, hice pasantía porque me la llevaron una ONG que se llama CUSUDE del gobierno suizo, me llevó para intercambio de experiencias de servicios financieros, porque fíjate que en el año 1997 yo ya fundo Cooperativa de Crédito Muchuruna Limitada. Entonces me llevaron a hacer la pasantía y lo miré y lo vi. Y ese era el sueño. Por eso yo suelo decir, lindo esas épocas, ¿no? Cuando la familia, los vecinos, todo el mundo te vienen a despedir en el aeropuerto. Llegas al Bolivia, una vez que regresas de Bolivia, la familia, todos los vecinos te reciben. Una vez que llegas a la casa, toda la comunidad te acerca y te dice felicitaciones, cómo ha sido subir al avión, cómo ha sido los otros países, todo lo demás. Yo cuento, converso y todo lo demás. Y en los actuales momentos, ¿qué hace Luis Alfonso Chango? Coge la seguridad, coge el chofer, coge la maleta, hasta luego, y así mismo nuevamente regresas. ¿Y tiene avión privado usted? Quisiera tenerlo, ¿no? Pero por el momento no. Ya mismito, ya mismito. No, todavía digo, bueno, son visiones que uno hay que irlo teniendo. ¿Pero cuándo se volvió millonario usted? Bueno, millonario, yo ya era millonario en Sucres. Fíjate que yo Pero era... ser millonario de Sucre, eso es como tener muchos seguidores en High Five, o sea... Pero, fíjate, aquí hay que aclararle dos cosas. Ser millonario en Sucres también era importante en esas épocas. Claro, No era de que sí. todo el mundo tenía millones de Sucres en esa época. Yo, 20 años, era secretario de la tenencia política, ya tenía mi sueldo. Mi esposa era directora del nuevo rumbo cultural para asuntos indígenas, ya tenía su sueldo. Nosotros, me acuerdo que teníamos 6 millones de Sucres, y cuando teníamos 6 millones de Sucres, yo empecé a formar una cooperativa de crédito. Pero los 6 millones de Sucres te apunta de sueldo. Por supuesto, porque ya trabajamos. Es que reunir 6 millones de Sucres a la edad de 27, 28 años, ya trabajé 8 años. O sea, Claro. pero por eso mucha gente. Ahora, acá tienes que tener el estilo de vida casi no idéntico o similar o exactamente de los chinos, donde que los chinos tratan de ahorrar el 70% y el 80%. Ellos se ayudan mutuamente. Y usted ahorraba el 70 y el Por 80%. supuesto, uno se aprendía a ahorrar a lo máximo. Por eso yo suelo decirle, muchas de las veces hay que dejar los malos hábitos. Los ecuatorianos, muchas de las veces, si cobramos $500 y vamos a un centro comercial No, y venimos endeudando con tarjeta de crédito, acabaste los $500. Además de ello, te quedaste endeudado unos $100 más. Y eso está mal, dice usted. Absolutamente mal. Pero porque- ese es un negocio, pues ahora, pues. Bueno, no, yo... Su negocio es que la gente vaya con la tarjeta de crédito y la cague y se endeude más, cosa que usted luego vaya a recoger lo que quedó. Por ello, Luis. Bueno, en este caso podemos ver un poco la interpretación, ¿no?, de aquí de la persona que está con Luis Alfonso Chango. Podemos analizar un aspecto muy importante de lo que está hablando sobre cómo ahorrar la parte económica, el trabajo que él pudo, como dice, dar trabajo con su mujer, logró, digamos, esa independencia, logró para formar su cooperativa. Como estaba manifestando en ese momento, en la parte económica, si es que cuando trabajas en el sector privado, ¿no?, como decíamos, como justo él dice, no tuvo la necesidad de salir a buscar.
Pero obviamente también, como decimos, o sea, el Estado es quien también, o sea, aquí también estamos viendo la intervención del Estado para que él pueda verse, porque tuvo el apoyo de organizaciones no gubernamentales o tal vez gubernamentales, pero recibió esa como ayuda. Tampoco decimos que no deben recibir, o sea, obviamente si existen este tipo de organizaciones o si existe el Estado, ¿no? El Estado debe crear las oportunidades, solamente como Luis Alfonso Chango manifiesta, ¿no? Entonces aquí estamos hablando un poco de esa parte del estatismo, para que no exista esa contradicción, porque yo obviamente como manejo un tipo de filosofía o un tipo o un pensamiento, digamos, político en el que el Estado debe tratar de evitar meterse en la vida de las personas para que las personas por sí solas puedan surgir, las personas por sí solas, obviamente algunas personas esto incluso califican al momento en que si yo digo que las personas por sí solas deben surgir y el Estado no debe meterse, no debe ayudar, entonces las personas incluso me calificarían de fascista, de ultraderechista, de neoliberal. No, pero obviamente como en este caso, ¿no? Luis Alfonso Chanco, vemos que el Estado necesitó la presencia de un Estado para que él pueda salir, ¿no es cierto? Porque le pusieron, vieron tal vez vieron el talento en él, vieron que era una persona que, sé yo, que era tal vez brillante, que tenía capacidad de elocuencia, que tenía oratoria, entonces para poder llegar le pusieron de secretario, tuvo esa ayuda, igual con la mujer. O sea, obviamente si es que trabajas en el sector privado, obviamente es por el talento, por la también es casi similar, pero en el sector privado debes de vengar más. Y como él también manifiesta, ¿no? Que lo necesitan orar. Una persona que tiene, digamos, que vive, como quien dice, con las justas, que vive con el dinero al día, entonces no puede ahorrar. En este caso, bueno, él tal vez, como incluso manifestó que desde joven él pudo trabajar, tal vez tuvo sus ahorros, tal vez tuvo su mujer incluso pudo formar, digamos, esa capacidad ahorrativa para poder no solo trabajar y también para poder ahorrar. Entonces, porque hoy día es una gran debilidad, ¿no? Obviamente, como él dice, los chinos. O sea, obviamente ahorrar, pensar en el futuro, pensar a largo plazo. En cambio, aquí hablamos también de la cultura hispanoamericana, cultura latinoamericana, cultura indígena, se puede decir, cultura nativa de aquí. No sabemos cómo era más antes, ¿no? Pero también si hay ese conflicto, también hay ese dilema en el que nos encontramos. Ahorro, tal vez no como hoy, ahorro para mañana, o tal vez aprendo a hacer más, a manejar mejor mi dinero, a ser más financieramente inteligente. Entonces eso es lo que aquí más o menos estamos viendo, ¿no? Por una parte el Estado, por una parte la capacidad, la parte cultural y como dicen, también, bueno, la parte que le ayudó tal vez mucho es el papá. Al ser comerciante, pudo ver cómo se relaciona el mundo, entonces para, si es que aunque reciba la ayuda del Estado, como en él manifestó, o sea, más que ayuda fue un trabajo, porque él también entró a trabajar en él, porque como manifiesto, ¿no? No es que esté de todo en contra, bueno, estoy en contra de todo trabajo que sea, porque obviamente como se dice, ¿no? En el Estado no necesitas tener ningún talento, entras y trabajas y porque eres contacto, porque tienes conocidos, así no tengas la capacidad, te ponen a trabajar ahí y trabajas. Y y te pagan, tienes un sueldo sin hacer prácticamente nada, no aportas nada a la sociedad, solo sigues parasitando desde el Estado y ese tipo de personas son las que le hacen mucho daño al país. ¿Por qué? Porque por eso mismo muchas personas prefieren meterse en la política, se gradúan de ingenieros, de abogados, de arquitectos y entran a trabajar en municipios, en GATS, en prefecturas, al mismo Estado. Entonces, ¿para qué? Porque saben que ahí con tener tal contacto, con tener tal relación con algún político de turno, no necesitas tener, así seas la persona menos capaz, te ponen ahí, tienes tu sueldo y puedes ahorrar como él dice. Entonces eso es lo que tal vez se conflicto. Lo que sí se debe hacer es para crear más empresas, ahí sí es como un poco de contradicción que existe con Luis Alfonso Chango. Vamos a seguir analizando qué es lo que viene más, porque se está poniendo muy interesante. Vamos a hacer en dos partes. Vamos a terminar con esta parte económica y luego en el próximo video estaremos analizando la parte cuando él manifiesta de que ser presidente o no ser presidente. Alfonso Chango siempre tiene que hablar es de la educación financiera. Ajá. La educación financiera no es otra cosa que cómo aprender a manejar los dineros, cómo optimizar los recuentos de dineros, cómo más bien seguirle invirtiendo, cómo seguirle haciéndole producir el dinero. Y mucha gente muchas de las veces piensan que dice, yo tengo mi sueldo, pero siempre vivo endeudado. Perfecto, quedas endeudado, pero que tienes que comenzar a ahorrar, invertir, producir y con los años que pasa vas a llegar a tener dinero. Pero si toda tu vida de que ganas el dinero, malgastas el dinero, ya sea en cualquier ámbito que lo tengas, y nunca vas a llegar a tenerla. Eso ha sido el peor error de muchísimas personas en nuestro país. Entonces, uno se ha aprendido yo. A mí, mi abuelito me decía, con esto te digo todo, incluso mi abuelito decía,
Luis Alfonso, al dinero hay que agarrarle como a la pulga, porque la pulga es tan diminuto y le agarras, pero lo tienes, no va a saltar la pulga. Pero si la pulga medio que descuidas, ya te salta la pulga. Entonces, ¿qué significa eso? El dinero, lo poco que ganas o lo bastante que ganes, pero tienes que tratar de agarrarle y tenerle el dinero y invertirle ese dinero que te produzca ese dinero. Ese es el éxito para llegar a tenerla. Y yo me hice millonario en Sucres a los 28 años, yo era millonario en Sucres. Y cuando fundé Muchugruna, creo que gasté alrededor, o invertí por formar Muchugruna cooperativa, yo crédito 3 millones de Sucres, porque hasta al director nacional de cooperativas en esa época creo que le daba 50.000 sucres para que me aprueben el acuerdo ministerial. Que todo era corrupción. Sigue siendo, creo que hasta ahora, en los actuales momentos, la corrupción, yo creo que no, en grandes cosas no ha logrado el cambio. Pero, ¿y ahora cuántos millones de dólares tiene usted? Bueno, muchas personas saben decirle también, muchísima gente le dice, bueno, Luis Alfonso Chango es millonario, maneja más de 500 millones de ¿Cuánto dólares. es su billete? Uno es el de la cooperativa. Exacto, Ese es el perfecto. dinero de los ahorristas de la cooperativa. Y luego me cuentas, pero tu billete, si es que yo abro aquí la aplicación suya, ¿cuánto dinero vamos a encontrar en las cuentas de...? En las cuentas de Luis Alfonso Chango lo vas a encontrar aproximadamente 10.000 o 20.000 dólares. Eso es lo que vas a encontrar en la cuenta de ¿Y en el offshore? peor en el offshore, son los dineros mal habidos pueden tener en las... A ver, aquí muchas de las personas creemos que los multimillonarios acá en nuestro país, todos los dineros tienen en las cuentas bancarias o tienen en las cuentas offshore o tienen también en la casa, etcétera, lo pueden pensar. Todos los empresarios, tenemos invertido en propiedades. Ejemplo mío, está invertido en todo lo que es en el complejo Muchugruna, que tengo alrededor de 40, 50 hectáreas. Entonces, Me siento profundamente chiro, miserable, o algo carpeta, yo lo soy. bueno, pero el problema suyo es el tener el vino. El licor es el y tener problema. Ya parece mi mujer, usted, ¿verdad? tu cerveza. El problema es tantas cosas, ¿no? Claro, Entonces, claro. los malos hábitos. Entonces, ¿qué te aconsejaría? A partir de ahorita, desde mañana mismo, empieces a cambiar esos malos hábitos y los transformes en buenos hábitos. ¿Para qué quiero plata? Yo sí voy a dejar de disfrutarla. Yo quiero plata para chupar, para comer, para bailar, para viajar. No, pues los malos hábitos son los mejores. Por eso yo les digo, de todo corazón les felicito y hay muchísimos ecuatorianos que tienen el mismo criterio suyo, pero yo les aconsejo, les digo, empezar a tener criterio de los judíos y criterio de los chinos y criterio de los que han llegado a tener. Trabajar como burro, ahorrar, invertir y disfrutar. Y también tenemos que aprender a conocer las etapas de la vida de un ser humano. De 1 a 30 años, ¿qué puedes hacer? Estudiar, preparar, capacitar. Y si tienes un trabajo a los 22, 23 años, considérale como una beca y sigue estudiando. Desde los 30 años hasta los 60 años, ahorra, invierte, pon negocios, emprende, genera dinero, ten el dinero en tus inversiones, en tus cuentas bancarias, donde sea, ahora ahí lo tengas. Pero de 60 años hasta 70, 80 o 90 años, vive de lo que has trabajado de 30 hasta 60 años, Pero ya a los ya 60 ya ni se me ha de parar, doctor Chango. Pues ya para qué va a querer la plata yo ahí. Pero usted cuando tenga 70 años, posiblemente, bueno, sus hijos, como has dado educación, preparación, y todos los hijos te querrán, te apoyarán, te respaldarán, Ah, sí, sí, posiblemente. Y si no es posible, solo falta que a usted, señor Vivanco, diga, a mí, bueno, después de mi muerte, que coja y que le dé de comer a los perros, o que bote al cementerio, o que bote a la quebrada. Es típico, muchas de las veces son pensamientos de algunos ¿Y ecuatorianos. usted qué quiere que hagan con su cuerpo? Bueno, yo quiero que me pongan en una tumba, y esa tumba tiene que ser hermoso, y esa tumba tiene que estar con unas grabaciones y con fotografías de Luis Alfonso Chango, y esa tumba tiene que ser turístico incluso. Fíjate, hasta después de mi muerte. Quiere seguir generando plata. Quiere seguir haciendo negocios. O sea, yo creo que esa mentalidad es lo que... ¿Y lo dónde que- quiere que esté esa tumba? Pues, yo pienso que en el complejo Muchugruna, porque el complejo Muchugruna es para rescatar, mantener, desarrollar y fomentar la identidad cultural de los pueblos indígenas. Además de ello, es construirlo como uno de los centros de negocios, con museo y todo lo demás, y con entretenimientos, innovación y tecnología. Y un museo de Luis Alfonso Chango que esté dando discursos. museo suyo. Un museo de Luis Alfonso Chango complementando con todo tipo ¿Pero no de... es un poco vanidoso eso? No, de ninguna manera. Estoy hablando de negocios. Estoy Ajá. hablando de generar ingresos Claro. económicos. Estoy hablando de... Pero parece Correa ya armándose usted un museo para sí mismo. Bueno, el señor Correa, con mucho respeto, es político y es Ajá. politiquero. Luis Alfonso Chango es un hombre Aquí estamos hablando de... ya van a pasar a la parte política, ¿no? Pero en este caso estamos hablando... él manifestó algunos aspectos importantes, como en el caso de los judíos, de los chinos, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? Ahorita podemos... incluso hay personas que califican a Estados Unidos de imperialista, y obviamente también China es un imperialismo, ¿no? Pero la filosofía que ellos necesitaron para llegar al día de hoy, como están, es a largo plazo. Igual los judíos, ¿no? A largo plazo. Se habla del trabajo, se habla de un poco el esfuerzo, ¿no? Eh, Obviamente no, hoy día también pueda que el sistema político de China sea comunista o como quieran llamarlo, ¿no? Pero podemos ver la capacidad, que incluso los mismos productos que se supone que son estadounidenses son fabricados en China, entonces es esa apertura que existe, ¿no? Que logran para que sus habitantes, su gente, ¿no? Tenga ese trabajo, ¿no? Entonces, como él dice, ¿no? Trabajar. Justamente esa parte, ¿no? Para que mediante el trabajo se genere la capacidad de producción, para que se genere esa parte, la creación de la riqueza y poder ahorrar. Entonces, algo que sí nos hace falta mucho, ¿no? Como había dicho anteriormente, ¿no? La parte, si el Estado se va a involucrar en la vida de las personas, que sea para bien, ¿no? No para un grupo, no para un grupo de élite, no para un grupo prioritario, privilegiado, como en este caso, como había manifestado anteriormente, ¿no? En el caso del sector indígena, en el caso de las etnias, ¿no? Porque indígenas tampoco, ¿no? Es lo que utilizan los políticos, es lo que utilizan los falsos líderes para dividir, para analizar y cómo saber enfrentar estos grupos. Ellos analizan cómo
cómo enfrentarnos en el grupo, fomentar el racismo, diferentes, los mestizos no tienen por qué votar por alguien indígena, un indígena no tiene por qué votar, elegir a alguien, a un mestizo, a un banquero. Entonces, esas son diferentes cuestiones, ¿no? Hoy ya incluso califican a Luis Alfonso Chango de banquero, de corrupto, ¿no? Bueno, podemos ver diferentes la etapa que él ha surgido. Él pudo haber necesitado esa ayuda gubernamental o estatal para cuando fue secretario para poder tener ese sueldo. Podemos decir que aquí salen tres conclusiones o unas dos conclusiones en base a la parte económica, ¿no? Una en cuestión económica. Si el Estado se va a meter, pero para crear eh, no soluciones, ¿no? Para sino darles las herramientas. En este caso, como él le dieron el empleo, digamos, entre comillas, para que sea secretario. Si no, necesitamos también, puede ser algo similar, pero con una industria. Si el Estado crea una industria, por ejemplo, puede ser procesamiento de alimentos, procesamiento de harinas, de manufactura, alguna situación por el estilo, que cree esas oportunidades. Y la otra que para que se capacite financieramente a las personas para que puedan trabajar, ahorrar y tratar de independizarse y no siempre estar esperando a esa ayuda del Estado. Terminamos con esta parte en este video.